Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En el siguiente relato, atestiguaremos y nos sumergiremos en la creciente ansiedad que Charles Underhill, el protagonista, experimenta al pensar en el potencial peligro que su hijo enfrenta al ir por primera vez al parque de juegos. Hay algo poco común, inexplicablemente inquietante y atroz en la atmósfera de este lugar. Acompáñenos a desentrañar el misterio de El Parque Infantil, de Ray Bradbury. Charles Underhill ignoró 1001 veces el parque infantil antes y después de la muerte de su esposa. Pasaba por delante mientras iba camino del tranvía o cuando volvía a su casa. El parque ni le gustaba ni le dejaba de gustar, apenas se percataba de su existencia. Pero aquella mañana, su hermana Carol, que había ocupado durante 6 meses el espacio vacío al otro lado de la mesa mientras desayunaban, mencionó por primera vez el tema, con un tono de lo más sereno. «Jim va a cumplir 3 años», dijo. «Mañana lo llevaré al parque infantil». «¿Al parque infantil?», dijo el señor Underhill. Cuando llegó a su oficina, escribió con tinta negra en la cara blanca de un memorándum: «Echar un vistazo al parque infantil». Aquella misma tarde, con el traqueteo del tranvía todavía en el cuerpo, el señor Underhill recorrió el acostumbrado trayecto de vuelta a casa con el periódico doblado y apretado bajo el brazo para evitar la tentación de leer antes de llegar al parque. Así fue que a las 5:10 de aquel día llegó a la verja de hierro que estaba congelada, se apoyó en la puerta abierta del parque infantil y se quedó allí mucho, mucho tiempo petrificado mirándolo todo. Al principio le pareció que no había nada que ver. Pero luego, a medida que dejó de atender a su monólogo interior de siempre, la escena gris y borrosa como la imagen de una pantalla de televisión fue aclarándose poco a poco. Percibió ante todo unas voces confusas, débiles gritos subacuáticos que emergían de unas líneas indistintas, rayas en zigzag y sombras. Luego, como si alguien hubiese puesto en marcha una máquina, las voces se convirtieron en gritos, las visiones se le aclararon de pronto y vio a los niños. Corrían a toda prisa por el césped del parque, peleando, golpeando, arañando, cayéndose, con heridas que sangraban o estaban a punto de sangrar o habían sido vendadas hacía muy poco. Una docena de gatos arrojados a unos perros dormidos no hubieran chillado tanto. Con una claridad increíble, el señor Underhill vio las minúsculas cortaduras y cicatrices en caras y rodillas. Resistió parpadeando aquella primera explosión de sonido. La nariz reemplazó a los ojos y oídos que se retiraron presa del pánico. Aspiró el olor penetrante de los ungüentos, la tela adhesiva, el alcanfor y la mercromina, tan fuerte que se sentía su gusto acre. Un viento de yodo pasó por entre los hierros de la verja, de reflejos opacos bajo la luz del día, nublado y gris. Los niños corrían como demonios sueltos por un enorme campo lleno de árboles, entrechocándose ruidosamente y sumando golpes y heridas, empujones y caídas, hasta un total de brutalidad difícil de calcular. ¿Estaba equivocado o la luz del parque era de una intensidad rara, imposible? Todos los niños parecían tener 4 sombras, una oscura y 3 penumbras debiluchas que hacían imposible, de forma estratégica, decir en qué dirección se precipitaban sus cuerpos para alcanzar el blanco. Esa luz oblicua y deformante parecía transformar el parque infantil en algo lejano y remoto, algo que Underhill no podía alcanzar. O tal vez era culpa de la verja de hierro, no muy distinta de las verjas de los zoológicos donde cualquier cosa puede ocurrir del otro lado. Un erial de miserias, pensó Underhill.
¿Por qué insistirán los niños en hacer insoportable la vida? Esa continua tortura. Se oyó suspirar con un inmenso alivio. Gracias a Dios, para él la infancia había terminado de forma definitiva. No más caídas, moretones, pasiones sin sentido y sueños frustrados. Una ráfaga le arrancó el periódico de la mano. Corrió tras él bajando los escalones que llevaban al parque infantil. Alcanzó los papelajos y se retiró deprisa, pues durante un brevísimo momento, sumergido en aquella atmósfera, había sentido que el sombrero crecía y se hacía demasiado grande, la chaqueta demasiado pesada, el cinturón demasiado flojo, los zapatos demasiado sueltos. Durante un instante se había sentido como un niño que juega a ser un hombre de negocios vestido con la ropa de su padre. A sus espaldas, la verja se había alzado hasta una altura imposible, mientras el cielo le pesaba en los ojos con su enorme masa gris, y el olor de la mercromina, como el aliento de un tigre, le agitaba los cabellos. Se volvió y corrió, tropezando, a punto de caerse. Se detuvo, ya fuera del parque infantil, como alguien que acaba de salir estremeciéndose del mar más frío del mundo. «Hola, Charlie». Oyó la voz y se volvió para ver quién lo había llamado. En lo alto de un tobogán metálico, un niño de unos 9 años lo saludaba con un ademán nervioso. «Hola, Charlie». El señor Underhill alzó también una mano. «Pero no conozco a ese chico», pensó. «¿Y por qué me llama por mi nombre?» El niño sonreía con la boca abierta entre el aire húmedo y de repente, empujado por unas criaturas frenéticas, se arrojó chillando por el tobogán. Underhill observó la escena meditabundo. El parque infantil era como una inmensa fábrica que producía pena, sadismo y dolor. Si uno observaba durante media hora, no había allí una sola cara que no se retorciese, llorase, enrojeciese de ira o palideciera de miedo en uno u otro momento. ¡Qué terrible! ¿Quién dijo que la infancia era la mejor etapa de la vida? En verdad, era la más cruel. Una época bárbara donde no hay policías que lo protejan a uno, solo padres ocupados en sí mismo y en su mundo de allá arriba. Si dependiera de él, pensó acariciando los hierros fríos de la verja, cambiaría ese cartel que decía Parque Infantil por uno nuevo que dijera El Jardín de Torquemada. Y en cuanto a ese niño que lo había llamado, ¿quién sería? Había algo de familiar en él, quizá escondido en los huesos, el eco de algún viejo amigo, el hijo quizá de un padre con una buena úlcera de estómago. Así que este es el parque infantil donde va a jugar mi hijo, pensó el señor Underhill. Así que es este. Colgando el sombrero en la percha del vestíbulo, examinándose la delgada figura en el espejo claro como el agua, Underhill se sintió cansado, víctima del invierno. Cuando su hermana salió a recibirlo y su hijo apareció con sigilo, Underhill los saludó con la atención distraída. El niño trepó por el cuerpo de su padre jugando al rey de la colina, y el padre, con los ojos clavados en la punta del cigarro que estaba encendiendo, se aclaró la garganta y dijo: «He estado pensando en el parque infantil, Carol. Mañana llevaré a Jim». «¿En serio? ¿A ese parque en concreto?» Underhill se estremeció. Aún recordaba los olores del parque y lo que allí había visto. Mientras agarraba el periódico pensó en aquel mundo retorcido con sus heridas abiertas y sus narices hechas trizas, aquel aire tan lleno de dolor como la sala de espera de un dentista, y aquellas espantosas sensaciones. Espantosas, sí, aunque no sabía bien por qué. «¿Qué pasa con ese parque?», preguntó Carol. «¿Tú lo has visto?» Underhill titubeó confundido. «Me refiero a los niños. Es una jaula de fieras». «Todos esos niños son de muy buena familia». «Pues tienen un temperamento que parecen de la Gestapo», dijo Underhill. «Va a ser como enviarlo a un molino para que un par de piedras de 2 toneladas lo hagan papilla.
Cada vez que imagino a Jim en ese circo de bárbaros, me estremezco. Sabes bien que es el único parque infantil en varios kilómetros a la redonda. No me importa. Lo que me importa es haber visto una docena de garrotes, cachiporras y pistolas de aire comprimido. El primer día harán pedazos a Jim. Nos lo devolverán en una bandeja de plata, con una naranja en la boca. Carol se rió. ¿Cómo exageras? Hablo en serio. Jim tiene que vivir su propia vida. Es necesario que aprenda a ser fuerte. Recibirá golpes y golpeará a otros. Los niños son así. A mí no me gustan los niños así. Es la mejor época de la vida. Chorradas. Yo solía recordar con nostalgia mi infancia, pero ahora comprendo que era un sentimental, medio tonto. La infancia es una pesadilla de gritos y persecuciones y consiste en volver a casa empapado de terror de la cabeza a los pies. Si puedo evitarle eso a Jim, lo haré. Sería perjudicial y, gracias a Dios, imposible. No quiero ni que se acerque a ese sitio. Ya te lo he dicho. Antes prefiero que se convierta en un recluso neurótico. ¡Charlie! Lo prefiero. Esas bestias, si los hubieras visto. Jim es hijo mío, no tuyo. No lo olvides. Sintió en los hombros las delgadas piernas del niño, los delicados dedos que le alborotaban el cabello. No quiero que lo hagan pedazos. Lo mismo le ocurrirá en el colegio. Es preferible que se vaya acostumbrando ahora que tiene 3 años. He pensado en eso también. El señor Underhill tomó orgullosamente a su hijo por los tobillos que colgaban como 2 salchichas sobre las solapas de su chaqueta. Podría buscarle un tutor privado. Venga ya, Charles. No hablaron durante la cena. Después de cenar, el señor Underhill llevó a Jim a dar un paseo mientras Carol fregaba los platos. Pasaron por delante del parque infantil que estaba iluminado por las tintineantes farolas de la calle. Era una noche fría de septiembre y ya se percibía la fragancia seca del otoño. Una semana más y rastrillarían a los niños en los campos como si fuesen hojas y los llevarían a quemar a los colegios, empleando el fuego y la energía de la infancia para fines más constructivos. Pero volverían aquí después de las clases, acometiéndose unos a otros, convirtiéndose a sí mismos en proyectiles, dando en el blanco, estallando, dejando estelas de miseria detrás de aquellas guerras mínimas. «Quiero ir ahí», dijo Jim apretándose contra la alta verja de hierro, observando a los últimos 15 niños que jugaban golpeándose y persiguiéndose. «No, Jim, es imposible que quieras eso». «Quiero jugar», dijo Jim mientras contemplaba fascinado con los ojos como platos la siguiente escena. Un niño grande pateaba a un niño pequeño, que a su vez pateaba a otro niño más pequeño. «Quiero jugar, papá». Underhill tomó con firmeza el bracito de su hijo. «Vamos, Jim. Nunca te meterás en esos líos mientras yo pueda evitarlo». «Quiero jugar». Jim se puso a gimotear. Los ojos se le deshacían en lágrimas y tenía la cara como una naranja, arrugada y brillante. Algunos de los niños escucharon el llanto y levantaron la cabeza. Underhill tuvo la horrible sensación de encontrarse delante de una madriguera de zorros, sorprendidos de pronto y que alzaban los ojos del cadáver peludo y blanco de un conejo. Los ojos malvados de un amarillo vidrioso, las barbillas cónicas, los afilados dientes, los desordenados pelos de alambre, los jerseys cubiertos de zarzas, las manos del color del hierro con las huellas de todo un día de batallas. El aliento de los niños llegaba hasta él, regaliz oscuro y menta y jugo de frutas, una dulzura repugnante, una mezcla que le retorcía el estómago. Y sobre todo esto, el olor de mostaza caliente de alguien que se defendía contra un precoz catarro de pecho, el grasiento hedor de la carne a la parrilla. Todos los empalagosos y depresivos olores de lápices, tizas y borradores, reales o imaginarios, avivaron en un instante viejos recuerdos. El maíz crujía entre los dientes y los mocos verdes asomaban por las narices que aspiraban y echaban aire. ¡Dios! ¡Dios mío!
Los niños vieron a Jim, nuevo para ellos. No dijeron una palabra, pero cuando Jim se echó a llorar con más fuerza y Underhill comenzó a arrastrarlo como una bolsa de cemento, los niños lo siguieron con los ojos. Underhill sentía deseos de amenazarlos con el puño y gritarles: «¡Bestias! ¡Jamás tendréis a mi hijo!». Y entonces, con una hermosa impertinencia, el niño que estaba en lo alto del tobogán de metal azul, tan alto que parecía envuelto en una niebla, muy lejos, el niño con la cara que le recordaba a alguien, lo llamó agitando la mano. «Hola, Charlie». Underhill se detuvo y Jim dejó de llorar. «Hasta luego, Charlie». Y la cara del niño que estaba allí, en aquel alto y pero que muy solitario tobogán, se pareció de pronto a la cara de Thomas Marshall, un hombre de negocios que vivía en una calle cercana, pero a quien no veía desde hacía años. «Hasta luego, Charlie». ¿Hasta luego? ¿Qué quería decir ese tonto? «Te conozco, Charlie», llamó el niño. «Hola». «¿Qué?», jadeó Underhill. «Mañana por la noche, Charlie. No lo olvides». Y el niño se deslizó por el tobogán y se quedó tendido, sin aliento, con la cara como un queso blanco, mientras los otros niños saltaban y se amontonaban sobre él. Underhill se detuvo, indeciso, durante 5 segundos, o quizá más, hasta que Jim comenzó a llorar otra vez y entonces, seguido por los dorados ojos de zorro de los otros niños, en aquel primer frío del otoño, arrastró a Jim hasta la casa. A la tarde del día siguiente, el señor Underhill terminó temprano su trabajo en la oficina, tomó el tranvía de las 3 y llegó a Greentown a las 3:25, con tiempo para dar un paseo bajo los rayos del sol del otoño. Curioso, pensó, cómo de pronto, un día, llega el otoño. Un día es verano y el día siguiente, ¿cómo puede uno medirlo, probarlo? ¿Algo en la temperatura o en el olor? ¿O el sedimento de los años, que por la noche se desprende de los huesos y comienza a circular por la sangre, haciéndolo temblar a uno? Un año más viejo, un año más cerca de la muerte. ¿Sería eso? Caminó calle arriba, hacia el parque infantil, haciendo planes para el futuro. Parecía como si en otoño uno hiciese más planes que en las otras estaciones. Esto se relacionaba sin duda con la muerte. Uno piensa en la muerte y automáticamente hace planes como un loco. Bueno, había que conseguir un tutor privado para Jim. Eso era indiscutible. Nada de esos colegios horrendos. La cuenta bancaria sufriría un poquito, pero Jim, por lo menos, sería un niño feliz. Podría elegir a sus amigos. Cualquier bravucón que se atreviese a tocar a Jim sería arrojado a la calle. Y en cuanto a lo de ir al parque, ni en broma. «Vaya, hola, Charles». Underhill alzó los ojos. Ante él, a la entrada del parque, estaba su hermana. Advirtió enseguida que lo llamaba Charles, no Charlie. El malestar de la noche anterior no había desaparecido del todo. «Carol, ¿qué haces aquí?». La muchacha enrojeció y miró el parque a través de la verja. «No te creo», dijo Underhill. Buscó con la mirada entre los niños que reñían, corrían, gritaban. «¿No habrás...». Carol asintió, casi divertida. «Pensé que si lo traía temprano, antes de que yo llegase, así no me enteraba, ¿no?». Y así era. «Por Dios, Carol, ¿dónde está Jim?». «Justo ahora venía a ver. ¿Quieres decir que lo has dejado ahí toda la tarde?». «Solo 5 minutos, mientras hacía unas compras». «¿Y lo dejaste?». «Por Dios». Underhill tomó a su hermana por la muñeca. «Bueno, venga, encuéntralo, sácalo de ahí». Miraron juntos. Del otro lado de la verja, una docena de chicos se chocaban entre sí, unas niñas se abofeteaban y unos cuantos niños pequeños se dividían en grupos y corrían tropezando unos con otros. «Está ahí, lo sé», dijo Underhill. En ese momento,
Jim pasó corriendo, perseguido por 6 niños. Gritaba y sollozaba. Rodó por el suelo, se incorporó, volvió a correr, cayó otra vez, chillando, y los niños que lo perseguían descargaron sobre él sus cerbatanas. «Les meteré esas cerbatanas por las narices», dijo Underhill. «¡Corre, Jim, corre!». Jim se lanzó hacia la puerta. Underhill lo tomó en brazos. Era como alzar una masa arrugada y empapada. Le sangraba la nariz, se le habían desgarrado los pantalones, estaba cubierto de barro. «Ahí tienes tu parque», dijo Underhill de rodillas sosteniendo a su hijo y levantando la cabeza hacia Carol. «Ahí tienes a tus niñitos inocentes, a tus fascistas juguetones. Como encuentre aquí otra vez a mi hijo, me vas a oír. Vamos, Jim. Y vosotros, pequeños bastardos, largo de aquí». «Nosotros no hemos hecho nada», dijeron los niños. «¿Qué le ha pasado a este mundo?», dijo el señor Underhill interrogando al universo. «Hola, Charlie», dijo el niño desconocido desde el parque. Agitó una mano y sonrió. «¿Quién es ese?», preguntó Carol. «¿Y yo cómo voy a saberlo?», dijo Underhill. «Te veré más tarde, Charlie». «Hasta luego», dijo el niño mientras se giraba. El señor Underhill se llevó a su hermana y a su hijo. «¡Que me sueltes el brazo!», dijo Carol. Underhill se fue a acostar temblando de rabia. No podía controlarse. Tomó un poco de café, pero nada detenía esos temblores. Tenía ganas de arrancarles los cerebros palpitantes a esas criaturas del Averno. Sí, aquellas criaturas melancólicas, perversas como zorros, con rostros fríos que ocultaban la astucia, la traición y el veneno. En nombre de todo lo que era decente, ¿qué clase de niños conformaban esta nueva generación? Una banda armada de palos, cuerdas y cuchillos, una manada sedienta de sangre, formada por idiotas sin 2 dedos de frente. Las aguas de albañal del descuido les corrían por las venas. Ya en la cama, movió violentamente la cabeza una y otra vez del lado caliente de la almohada al otro lado y al fin se levantó y encendió un cigarrillo. Pero no bastaba. Al llegar a casa se había peleado con Carol. Le había gritado y ella le había gritado a él, como un pavo y una pava que chillan en medio del campo, donde todos se ríen de las tonterías de la ley y el orden que ya nadie recuerda. Underhill se sentía avergonzado. Uno no combate la violencia con violencia, no si uno es un caballero. Uno habla con calma, pero Carol quería poner al niño en un torno y que lo espachurrasen. Quería que lo pincharan, lo agujerearan y descargaran sobre él todos los golpes, que lo golpearan continuamente, desde el parque infantil al parvulario y luego en el colegio, en el bachillerato. Si tenía suerte, al llegar al bachillerato los golpes y crueldades se irían rebajando. El mar de sangre y saliva se retiraría de la costa de los años y dejaría a Jim a orillas de la madurez con quién sabe qué perspectivas para el futuro, con el deseo, quizá, de ser un lobo entre lobos, un perro entre perros, un asesino entre asesinos. Ya había bastante de todo eso en el mundo. Solo pensar en los próximos 10 o 15 años de tortura estremecía al señor Underhill. Sentía la carne entumecida por las inyecciones, herida, quemada, aplastada, retorcida, violada y machacada. Underhill se sacudió como una medusa de mar echada violentamente en una mezcladora de cemento. Jim no sobreviviría. Era demasiado delicado para esas atrocidades. Underhill se paseaba por la casa envuelto en las sombras de la medianoche, pensando en todo eso. En sí mismo, en su hijo, en el parque infantil, en el miedo. No hubo parte que no tocara y revolviera dentro de él. ¿Cuánto?, se dijo a sí mismo, ¿cuánto de esto se debe a la soledad? ¿Cuánto a la muerte de Anne? ¿Cuánto a la nostalgia? ¿Y qué realidad tiene el parque mismo y los niños? ¿Cuánto hay aquí de racional y cuánto de disparate? Sus pensamientos se debatieron entre lo blanco y lo negro, entre la sana cordura y la desnuda insensatez. No debía apretar tanto, tenía que darle al niño más libertad, y sin embargo, cuando miraba el rostro menudo de Jim, veía siempre en él a Anne,
en los ojos, en la boca, en las aletas de la nariz, en el aliento tibio, en el brillo de la sangre que se movía bajo la delgada piel. Tengo derecho, pensó, a tener miedo. Tengo todo el derecho. Cuando uno tiene dos hermosos objetos de porcelana y uno se rompe y el otro, el último, queda intacto, ¿cómo ser objetivo? ¿Cómo guardar la calma? ¿Cómo evitar preocuparse? No, pensó Underhill caminando lentamente por el vestíbulo. Nada puedo hacer sino tener miedo, y tener miedo de tener miedo. No necesitas rondar la casa toda la noche, le dijo su hermana desde la cama cuando Underhill pasó ante su puerta. No seas niño. Siento haberte parecido terca o distante, pero tienes que pensarlo. Jim no puede permitirse un tutor privado. Anne hubiera querido que fuese al colegio, como todos, y debe volver a ese parque mañana mismo y seguir yendo hasta que aprenda a ser fuerte y se acostumbre a los otros niños. Entonces, no reñirán tanto con él. Underhill calló. Se vistió en silencio, a oscuras, bajó las escaleras y abrió la puerta de la calle. Faltaban 5 minutos para la medianoche. Caminó rápidamente calle abajo entre las sombras de los olmos, los nogales y los robles, tratando de dejar atrás aquella rabia, aquel orgullo. Sabía que Carol tenía razón, por supuesto. Este era el mundo en que uno vivía, y había que aceptarlo. Pero esa era precisamente la mayor dificultad. Había pasado ya por aquellas pruebas, sabía lo que era ser un niño entre leones. Su propia infancia había vuelto a él en las últimas horas, una época de terror absoluto, y no podía resistir el pensamiento de que Jim pasaría por todo eso, especialmente una criatura delicada como él, de huesos delgados, de rostro pálido. ¿Qué puede esperarse entonces sino acosamientos y huidas? Se detuvo junto al parque infantil, aún iluminado por una gran farola. De noche cerraban la puerta, pero la luz seguía encendida hasta las 12. Sentía deseos de destrozar aquel lugar despreciable, echar abajo la verja de hierro, borrar los toboganes y decirles a los niños: «Fuera de aquí, todos a jugar a los patios de vuestras casas». Qué ingenioso el frío parque, su funcionamiento. Nada se sabía dónde vivían los otros. El niño que te había roto los dientes, ¿quién era? Nadie lo sabía. ¿Dónde vivía? Nadie lo sabía. Uno podía venir aquí una vez, pegarle a un niño más pequeño y luego irse a otro parque. Nunca te encontrarían. De parque en parque, uno podía llevar a cabo sus trucos criminales y todos lo olvidarían a uno. Se podía regresar a este mismo parque un mes después, y si el niñito a quien le hiciste saltar los dientes estaba allí y te reconocía, podías negarlo. No, no soy ese. Tiene que haber sido otro chico. Es la primera vez que vengo aquí. No, no soy ese. Y cuando el niñito se diese la vuelta, podías derribarlo de un golpe y correr luego por calles anónimas. Un ser anónimo. ¿Qué puedo hacer, a fin de cuentas?, pensó Underhill. Carol es más que generosa con su tiempo. Es muy buena con Jim. Eso no puede discutirse. Mucho del amor con que hubiese podido edificar un matrimonio se lo ha dado a Jim este año. No puedo pelearme continuamente con ella a propósito del niño y no puedo decirle que se vaya. Quizás si nos fuéramos al campo eso podría ayudar. No, no, imposible. El dinero. Pero no puedo dejar a Jim aquí tampoco. «Hola, Charlie», dijo una voz serena. Underhill giró sobre sus talones. Allí dentro del parque, sentado en el suelo, dibujando con un dedo en el polvo, estaba el solemne niño de 9 años. No alzó los ojos. Dijo «Hola, Charlie», sin moverse, con naturalidad, en aquel mundo que se extendía más allá de la dura verja de hierro. «¿Cómo sabes mi nombre?», dijo Underhill. «Lo sé, sin más». El niño cruzó cómodamente las piernas sonriendo. «Estás en problemas». «¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Quién eres?» «Mi apellido Marshall». «Por supuesto. Tommy.
El hijo de Tom Marshall. Ya decía yo que me resultabas familiar. El niño se rió. Más familiar de lo que crees. ¿Cómo está tu padre, Tommy? ¿Lo has visto últimamente?, preguntó el niño. En la calle, hace 2 meses. Solo un segundo. ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué? ¿Qué aspecto tenía el señor Marshall?, preguntó el niño. Era curioso, pero parecía negarse a decir mi padre. Buen aspecto. ¿Por qué? Sospecho que es un hombre feliz, dijo el niño. El señor Underhill miró las piernas del niño y vio que estaban cubiertas de costras y arañazos. ¿No te vas a casa, Tommy? Me quedé un rato para verte. Sabía que ibas a venir. Tienes miedo, ¿eh? El señor Underhill no supo qué contestar. Esos pequeños monstruos, dijo al fin. El niño dibujó un triángulo en el polvo. Quizá yo pueda ayudarte. Era ridículo. ¿Cómo? Darías algo por evitarle esto a Jim, ¿no es verdad? Te cambiarías por él, si pudieses. El señor Underhill, los pies clavados en el suelo, asintió con un movimiento de cabeza. Bueno, ven mañana a las 4 de la tarde. Yo te puedo ayudar. Pero, ¿de qué ayuda hablas? No puedo explicártelo, dijo el niño. Es algo relacionado con el parque. En todo lugar donde hay maldad, también hay poder. Puedes sentirlo, ¿no es cierto? Un viento cálido recorrió el parque iluminado por aquella única farola. Sí, a una hora, a medianoche, había en el parque algo de maldad. Se respiraba en el ambiente. ¿Todos los parques infantiles son como este? Algunos. Quizá este sea único entre muchos. Quizá dependa de cómo lo mires tú. Las cosas son lo que quieres que sean. Mucha gente opina que este parque es magnífico. Tienen razón también. Depende del punto de vista, quizá. Lo que quiero decir es que Tom Marshall era muy parecido a ti. Se preocupaba también por Tommy Marshall y el parque y los chicos. Quería evitarle a Tommy cualquier angustia. Hablar de la gente como si se encontrara muy lejos incomodaba al señor Underhill. Así que hicimos un trato. ¿Con quién? Con el parque, supongo, o con el que lo dirige, quien quiera que sea. ¿Quién lo dirige? Nunca lo he visto. Hay una oficina allí bajo el kiosco con una luz que no se apaga en toda la noche. Es una luz brillante, azul, medio graciosa. Hay también un escritorio sin papeles y una silla vacía. En la puerta pone gerente, pero nadie ha visto al tipo jamás. ¿Andará por ahí? Eso seguro, dijo el niño. Si no, yo no estaría donde estoy, y algunos otros no estarían donde están. Hablas como una persona adulta. El niño sonrió complacido. ¿Quieres saber quién soy en realidad? No soy Tommy Marshall, para nada. Soy Tom Marshall, el padre. El niño siguió sentado en el polvo, inmóvil, a aquella hora de la noche bajo la luz lejana. El viento le movía suavemente el cuello de la camisa que le rozaba la cara y arrastraba el polvo fresco. Soy Tom Marshall, el padre. Sé que te será difícil creerlo, pero así es. Me preocupaba mucho por Tommy. Pensaba sobre él lo mismo que tú piensas sobre Jim. Así que hice este trato con el parque o con el gerente, según lo mires. Aquí hay unos cuantos que han hecho lo mismo. Si te fijas un poco, los distinguirás de los otros niños por la expresión de su mirada. Underhill parpadeó. Será mejor que te vayas a casa. Es muy tarde para un niño de tu edad. ¿Quieres creerme? ¿Quieres que sea cierto? Lo veo en tus ojos. Si pudieras cambiarte con Jim, lo harías. Deseas evitarle toda esta tortura, ponerlo en tu lugar, ya crecido, con todo el trabajo hecho. Cualquier padre decente simpatiza con su hijo.
Y tú más que otros, tú sientes todos los mordiscos y puntapiés. Bueno, ven mañana por aquí. Puedes hacer un trato, igual que yo. ¿Cambiarme con Jim? Era un pensamiento increíble, divertido, pero satisfactorio. ¿Cuánto tendré que pagar? Nada. Solo tienes que jugar en el parque. ¿Todo el día? E ir al colegio, por supuesto. ¿Y crecer otra vez? Sí, y crecer otra vez. Ven por aquí mañana a las 4. Mañana tengo que trabajar en la ciudad. Ven mañana, dijo el niño. Será mejor que vayas a acostarte, Tommy. No, Tommy, no. Me llamo Tom Marshall, dijo el niño sin moverse. Las luces del parque se apagaron. El señor Underhill y su hermana no se cruzaron palabra durante el desayuno. Underhill solía llamarla al mediodía para hablar de esto, de aquello, pero aquel día no la telefoneó. Sin embargo, a la 1:30, luego de una comida pésima, marcó el número de la casa. Cuando Carol respondió, cortó la comunicación. 5 minutos más tarde volvió a llamar. ¿Charlie? ¿Llamaste tú hace 5 minutos? Sí, dijo Underhill. Me pareció oírte respirar antes de que cortaras. ¿Para qué llamaste, querido? Carol se mostraba comprensiva otra vez. Llamaba, sin más. Han sido 2 días malos, ¿verdad? Tú me entiendes. ¿No es cierto, Charlie? Jim debe ir al parque infantil y recibir unos cuantos golpes para endurecerse. Unos golpes, sí, claro. Underhill cerró los ojos y vio sangre y zorros hambrientos y conejos despedazados. Aprender a dar y recibir, decía Carol. Y pelear, si es necesario. Pelear si es necesario, sí. Sabía que me darías la razón. La razón, dijo Underhill. Es cierto. No hay escapatoria. Tenemos que sacrificarlo. Charlie, de verdad, qué raro eres. Underhill carraspeó. En fin, decidido. Sí. Me pregunto qué sentirá, pensó Underhill. ¿Todo bien? Preguntó al teléfono. Pensó en los dibujos de triángulos en el polvo del suelo, en el niño sentado. Sí, dijo Carol. He estado pensando, dijo Underhill. Habla. Estaré en casa a las 3, dijo lentamente separando las palabras como un hombre a quien han golpeado en el estómago falto de aliento. Daremos un paseo, tú, Jim y yo, dijo con los ojos cerrados. Magnífico. Iremos al parque infantil, añadió Underhill, y colgó el teléfono. Ahora sí que era otoño de verdad. El frío se dejaba sentir. Durante la noche los árboles habían enrojecido y ahora sus hojas caían en espiral alrededor de la cara del señor Underhill, que subía hacia la puerta de su casa. Allí estaban Carol y Jim, apretados y protegiéndose del frío, esperándolo. ¡Hola!, se gritaron, abrazándose y besándose. «Ah, aquí está Jim. Ah, aquí está papá». Se rieron y Underhill se sintió paralizado. Faltaba lo peor del día. Eran casi las 4. Miró hacia el cielo plomizo que podía derramar en cualquier momento un río de plata fundida, un cielo de lava y hollín y viento húmedo. Agarró con firmeza a su hermana por el brazo mientras caminaban. Carol sonrió. «¡Qué amable estás!» «Como siempre», dijo Underhill pensando en otra cosa. «¿Qué?» Habían llegado a la entrada del parque. «Hola, Charlie». Allá lejos en la cima del monstruoso tobogán estaba el chico de Marshall, agitando la mano. Ya no sonreía. «Tú espera aquí», le dijo el señor Underhill a su hermana. «Será nada más que un momento. Me llevo a Jim al parque». «Muy bien». Underhill tomó la manita del niño. «Vamos, Jim».
No te separes de papá. Bajaron los duros escalones de cemento y se detuvieron en el polvo liso. Ante ellos, en una secuencia mágica, se extendían los diagramas, las rayuelas gigantescas, los asombrosos numerales y triángulos y figuras oblongas que los niños habían dibujado en el polvo como un lenguaje secreto. Un viento enorme bajó del cielo y el señor Underhill se estremeció. Apretó con más fuerza aún la mano del niño y miró a su hermana. «Adiós», dijo. Estaba creyéndoselo. Estaba en el parque y se lo creía, y era mejor así. Nada era demasiado bueno para Jim, nada en este mundo atroz. Y ahora su hermana se reía de él. «Charlie, no seas tonto». Y entonces se echaron a correr por el suelo sucio del parque infantil, por el fondo de un mar pétreo que los empujaba y apretaba. «Papá, papá», lloraba ahora Jim, y los niños corrían hacia ellos. El niño del tobogán se acercaba aullando y las rayuelas giraban en el polvo. Un terror incorpóreo se apoderó de Underhill, pero sabía qué debía hacer, qué debía hacerse y qué estaba ocurriendo, como si lo hubiera sabido siempre. En el otro extremo del parque volaban las pelotas de fútbol, zumbaban los palos y relampagueaban los puños, y la puerta de la oficina del gerente permanecía abierta, y había un escritorio vacío y una silla vacía, y una solitaria luz iluminaba el cuarto. Underhill trastabilló, cerró los ojos y cayó llorando con el cuerpo doblado por el dolor, murmurando palabras extrañas mientras el mundo giraba y giraba. «Ya está, Jim», dijo una voz, y el señor Underhill subió con los ojos cerrados, subió por los herrumbrientos peldaños metálicos, gritando, aullando, con la garganta seca, y luego abrió los ojos. Estaba en lo alto del tobogán, el gigantesco tobogán azul de metal que parecía de 3000 metros de altura. Unos niños lo atropellaban, lo golpeaban para que siguiese. «¡Tírate, tírate!» Y Underhill miró, y allá abajo un hombre de abrigo negro se alejaba del parque infantil, y allá, en la entrada, una mujer lo saludaba con la mano, y el hombre se detuvo junto a la mujer, y ambos lo miraron, agitando las manos y gritándole: «¡Diviértete, Jim, diviértete!». Underhill soltó un grito, se miró las manos, comprendiendo, aterrorizado, las manos pequeñas, las manos delgadas. Miró la tierra allá abajo, muy lejos, sintió que le sangraba la nariz, y allí estaba el chico de Marshall junto a él. «¡Hola!», gritó el otro, pegándole un puñetazo en la boca. «Solo pasaremos aquí 12 años», gritó en medio del tumulto. 12 años, pensó el señor Underhill atrapado, y el tiempo es diferente para los niños. Un año es como 10 años. No se extendían ante él 12 años de infancia, sino un siglo de aquello. «¡Tírate!». Detrás de él, mientras lo pinchaban, aporreaban y empujaban, sentía el hedor de la mostaza, el Vicks Vapor Rub, los cacahuetes, el regaliz masticado, el chicle de menta y la tinta azul, el olor del hilo de las cometas y el jabón de glicerina, el olor a calabaza de la noche de Halloween y la fragancia de las máscaras de papel y el olor de las cicatrices secas. Los puños se alzaban y caían. Underhill vio aquellas caras de zorros sangrientos y más allá, junto a la verja, al hombre y la mujer que lo saludaban con la mano. Se estremeció, se cubrió el rostro, sintió que lo empujaban aún más, cubierto de heridas, acercándolo al borde del abismo. De cabeza se dejó caer por el tobogán, chillando, perseguido por 10.000 monstruos abominables. Un momento antes de golpear contra el suelo y caer en un nauseabundo montón de garras, tuvo de repente un pensamiento, una revelación. «Esto es el infierno», pensó. «Esto es el infierno». Y ni una sola de todas las personas que lo rodeaban le dijo que no. El fin.